En verdad que me quedo corto cuando le digo al anélido de la presidencia que es infame. No, es más que infame. Es verdaderamente nauseabundo. Dice que no hay problema con lo que está pasando en el estado de Nuevo León, que es exageración, que pues es una crisis político-electoral. Sí, güey, una crisis político-electoral que tú iniciaste, anélido de la presidencia, porque al montar en la candidatura a Samuel García, estalla todo esto que estamos viendo. Y eso fue porque obviamente el plan viene desde la presidencia, dividir la elección en tercios. Ayer mismo lo confesó, él lo dijo, de eso se trataba todo. Y dice, fíjense nada más para que se den cuenta de lo infame que es, de lo nauseabundo que es. Dice que no se espanten, que porque pues hay países que se pasan meses, años sin un presidente y no pasa nada. Ya, güey, y pone como ejemplo a Italia y a España, nada más que son parlamentos. Entonces la situación funciona diferente. No es que, por ejemplo, ahora que no se resolvía quién iba a ser presidente de España, que duró varios meses, no es que el gobierno se quede sin gobierno, no es que el país se quede sin gobierno, mejor dicho. No, es que el presidente, que en ese momento convoca elecciones, salen las elecciones, no hay mayoría para que pueda formar gobierno ninguno de los dos, entonces se crea ese periodo en el que se buscan las alianzas, las coaliciones y todo esto para lograr tener la mayoría y formar gobierno. En ese periodo, el que era presidente entra a tomar el cargo como presidente en funciones, no presidente electo, presidente en funciones. Pedro Sánchez no dejó de ser presidente después de la elección, no. Empezó a ser, después de la elección, presidente en funciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede gobernar. Y sí, puede pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo único que no puede hacer? Pues reformar la Constitución o medidas que sean necesarias que se tomen en el pleno del Congreso. Pero todo lo demás funciona igual. Hagan de cuenta que se sigue con el presupuesto del año programado, con los planes programados, y lo único que no hay es un presidente electo. Ya, lo que existe es esa figura que yo les comento que se llama presidente en funciones. Eso no existe en México. Eso no existe. De hecho, no sabemos en este momento quién es el gobernador de Nuevo León, o cuántos gobernadores hay, o si hay gobernador. Pero es que además acaba de ocurrir esto. Fíjense lo que está pasando apenas hace una hora. Ahora, también le suspenden las autoridades judiciales a Samuel García su licencia, porque no se puede ir hasta que arregle el relajo que provocó en Nuevo León por ser esquirol de López. Juez determina que Samuel García no se puede ir, no puede consumar la licencia que se le otorgó hasta que no se resuelva el asunto de quién será el gobernador interino en Nuevo León. Última hora, un juez determinó que Samuel García no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo ni salir del estado hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino en Nuevo León. Pero dice el anélido de la presidencia que esto no es nota. Esto yo no recuerdo que haya pasado en México. Y dice que no es nota, que la nota es que construyeron un aeropuerto, que la nota es que ya puedes comprarte 12 kilos de tortillas con el salario mínimo, una cosa bonita, que con 249 pesos que ya van a ser de salario mínimo a partir del 1 de enero, ya puedes comprarte 12 kilos de tortilla, y que esto se llama justicia, que así es la justicia social. Lo dice un imbécil que gana 120,000 pesos al mes, pero dice que es por justicia al pueblo y que la nota son los 12 kilos de tortillas, no la crisis política que se está viviendo en Nuevo León, que él echó a andar, que él es uno de los responsables y que el palurdo de Samuel García pues ahora ha ido echándole más leña al fuego y estamos donde estamos. En este momento Samuel García no es precandidato porque un juez acaba de decir que hasta que no se arregle el desmadrecito que tienen ahí, va a poder seguir siendo contendiente en las aspiraciones de Samuel para la
segunda candidatura de López, perdón, de Movimiento Ciudadano, es que me equivoco mucho. Escuchen al infame Merolico cínicamente negar lo que está ocurriendo en Nuevo León. Más bien, no negarlo, minimizarlo. Le echa la culpa a Proceso y al Reforma, pero pues ya sabemos que en México la culpa es de Claudio X González, Proceso y el Reforma. Ellos son los únicos que tienen la culpa de todo, no lo que acaba de hacer este orate de la presidencia con esta locura de querer impulsar una candidatura más para asegurarle el triunfo a la tal Lady Repsamen, la que lleva cargando en el lomo varias muertes por la línea 12, por el colegio Repsamen y otros. Acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque pues las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal. ¿Sería una exageración o...? Pues no sé qué se esté hablando, pero sí les puedo poner como referencia, guardadas todas las proporciones, que hay países que permanecen sin un gobierno estable por meses, por años, y no estoy hablando de cualquier país. Así ha sucedido en Italia, en España, y continúa funcionando la economía, la vida pública. Todo esto para no exagerar. Para ubicarnos, ¿no? Y en una democracia, pues es normal que se den estas diferencias. En las dictaduras no se mueve ni una hoja del árbol de la política, pero en la democracia sí. Hay diferencias y se tiene que garantizar la libertad y el derecho a disentir. Yo les diría, en el lenguaje del periodismo, no es nota. Nota es esto: hacer un aeropuerto en un año, 5 meses. Por cierto, es la segunda pista más grande del país, después de la pista de Santa Lucía. O sea, se han construido
2 aeropuertos con las pistas más grandes en todo México. Esto se nota. Como también lo es, desde luego, el aumento al salario. ¿Por qué no pones la tabla de cómo se había incrementado el salario en los tiempos del neoliberalismo? Y cómo se ha incrementado en nuestro gobierno. Porque esto, pues no lo dicen así, ni lo van a leer en el Reforma, ni lo van a ver en Televisa. Y es amablemente, fraternamente, cariñosamente. Pero sí es importante, ¿no? Miren, así era antes. Pero eso no era nota. Miren, desde Salinas. ¿Cómo se fue cayendo? Hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario hasta aquí del 70%. O sea, siempre la inflación estaba por encima del salario mínimo. Y a partir de aquí cambió. Y ahora se va a ir todavía más arriba. ¿200 qué? 27. 248. Saca. Y aún así, aquí, antes, llegaron a comprar con un salario mínimo como 50 kilos de tortilla. Se cayó y aquí solo alcanzaba para 5,5 kilos. Y ahora, a pesar de todo ese incremento, va a llegar a 12 kilos de tortilla.